Seguimos aquí en Más que Palabras a las 11:40. Seguimos abordando asuntos de interés. Ahora con Kenari Orbe, nuestro abogado, el abogado del programa y de mucha gente, del despacho Busturia Consulting de Las Arenas en Guecho. Hola Kenari, egunon. Egunon. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, estupendamente. Y desde luego también, con lo que vamos a ver ahora, muy movida en el ámbito legal y de actualidad. Desde luego tenemos muchísimos temas, a ver si nos da tiempo a abordarlos todos. Hablamos de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha conocido esta semana. Casi 1 millón de trabajadores interinos o temporales van a tener que convertirse en fijos según esta sentencia, como digo, hecha pública el pasado jueves por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, de entrada, ¿qué podemos decir? Pues lo que podemos decir es que ya hay una pelea en ese sentido desde hace muchos años, que se ha ido traduciendo en un goteo de sentencias, muchas veces estimatorias, pero claramente insuficientes. ¿Por qué? Porque lo que existía muchas veces era determinar la figura de el trabajador indefinido, es decir, una persona que llevaba ya muchos años trabajando en la administración, a pesar de no ser funcionario, y tenía esa capacidad de trabajador indefinido, pero no era fijo, es decir, que se le podía despedir en cualquier momento con una indemnización. ¿Qué dice ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que eso no va a poder ser así, que existe una obligación por parte de la entidad administrativa, de la administración pública, para saber qué plazas tiene que cubrir y con qué naturaleza, es decir, si es con naturaleza funcionarial, y por otro lado, que se tiene que aplicar pues la norma que se ha aplicado siempre de que pasados 3 años encadenando contratos temporales, el contrato deviene en indefinido. Veremos ahora cuál va a ser la interpretación que vayan haciendo los tribunales, pero esta sentencia es de obligado cumplimiento. Cada gobierno va a tener que tomar las medidas pertinentes para aplicar esta sentencia, que ya iremos viendo si sirve para terminar con la contratación temporal abusiva a la que te has referido en la Administración. Una pelea larga, ¿no?, de más de 10 años, por lo menos. Sí, más de 10 años desde que ya las primeras sentencias a nivel europeo indicaban que existía precisamente ese abuso de la contratación temporal, de la contratación eventual, y se intentaba buscar una solución a las personas que estaban contratadas de esta manera. Hay que tener en cuenta que la cuestión prejudicial que ha hecho que el Tribunal de Justicia de Europa ahora resuelva sobre esta cuestión era por una persona que estaba trabajando en la Comunidad de Madrid, concretamente en la UNED, y llevaba encadenando contratos temporales más de 26 años. Para que nos hagamos una idea de la situación de precariedad en muchas ocasiones que también se da en el resto de cuestiones. En Euskadi ocurre lo mismo con personas que llevan trabajando décadas y que todavía no han podido acceder a esa capacidad de funcionario trabajando de manera prácticamente ininterrumpida. ¿A quiénes afectará esto? ¿A las personas que llevan más de 3 años, Kenari? Claro, las que llevan más de 3 años, porque eso es una cuestión también que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, si encadenan contratos temporales, se entiende que ha habido un único contrato indefinido. Con lo cual, si existe un contrato indefinido, en este momento ya no vale esa indemnización que se daba con carácter previo para poder eliminarle o despedirle al trabajador. Serán esas personas y a partir de ahí también se tendrán en cuenta otras circunstancias, como las funciones que pudieran hacer, el acceso al cargo, las responsabilidades que ostentaban, etcétera, para individualizar cada uno de los casos. Y por último, ¿esta sentencia podría afectar a los procesos de estabilización de plantillas, estructurales o posiciones, etcétera? Sí, de hecho ya está afectando con interpretaciones propias y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en algunos casos se quería eliminar la antigüedad de alguno de estos profesionales que llevaban muchos años realizando una serie de funciones porque los pliegos de la nueva oposición eliminaban características, como por ejemplo pudiera ser los estudios con los que había accedido previamente y se va a tener que rebaremar y tener en cuenta a esas personas con la antigüedad, por ejemplo, de la que hubieran disfrutado durante el tiempo que hayan estado realizando esas funciones.